Al mensaje de este día le he titulado La muerte, un acontecimiento, un suceso o un ser espiritual. Aquí quisiera detenerme un poco. Quisiera ir muy despacio, porque puede ser que por falta de revelación espiritual no podamos sustraerle, no podamos extraer la savia, la bendición espiritual de un tema como este, ya que podemos ver lo que es la muerte solamente como un acontecimiento, como un suceso, como una experiencia. Y precisamente, no solamente hay escrituras que me han inquietado a través de los años, sino que tengo algunas experiencias, una de ellas sobre todo, que me dejó marcado para toda la vida. Yo quisiera que usted, hermano, hermana, que me está mirando o escuchando a poco nada más, ponga mucha atención. Y tenemos la pregunta del tema de hoy. ¿Es la muerte un suceso, un acontecimiento, una experiencia, o es la muerte un ser espiritual? Para comenzar, quiero decirles, yo soy descendiente de gente indígena por parte de mi madre. Nací y crecí en las orillas de la ciudad de Guadalajara, donde se originó una tribu que era la que controlaba todas aquellas áreas de Jalisco. Y precisamente en mi pueblo es donde estaba el asentamiento más grande y más fuerte de gente indígena. En otras palabras, cuando llegaron los españoles, ahí estaba mi gente, ahí estaban mis antepasados, los cuales se enfrentaron a aquella invasión extranjera. La razón por la cual le hago saber de dónde provengo, de dónde soy descendiente, es porque a nosotros, los que somos de origen indígena, por lo regular la gente que cursó estudios, que estuvo en las universidades o que se crió en las ciudades grandes, tomando en cuenta que la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es la segunda ciudad más grande de la República Mexicana, y podríamos decir que la más importante, ya que aunque hablando de lo que es vamos a hablar de lo que es el asunto de las fábricas, de las compañías, del desarrollo de materias o de cosas que se hacen, podríamos decir que es por el área de Monterrey, Nuevo León. O sea, si nos referimos a lo que viene siendo el crecimiento ya en lo que es el desarrollo de, pues, la fabricación de cosas. Pero en cuanto a una ciudad desarrollada, una ciudad en crecimiento,
digamos que es Guadalajara. Hermano, hermana, vuelvo al punto. Aquellos que hemos nacido y hemos crecido en lugares alejados de las ciudades, los que descendemos de indígenas, siempre se nos ha tenido como personas, vamos a decir, ignorantes. Siempre se nos ha tenido como personas que no saben nada. Inclusive, los españoles llegaron a pensar que los indios no tenían espíritu como los que venían de España. En otras palabras, se ha tomado al indígena como alguien que realmente no tiene nada que aprendérsele. Y solamente quiero darles un dato muy curioso. Siempre se tuvo al indígena como una persona muy ignorante, y muy especialmente con la invasión española. Sin embargo, hace un tiempo atrás, a mí me tocó ser testigo de la llegada del año 2000. Con la llegada del año 2000, vino también una gran inquietud donde el mundo estaba en suspenso porque se decía que el mundo se iba a terminar para el año 2000. Y a nosotros como indígenas se nos había enseñado desde niños que el mundo no llegaría a 2000 y que si llegaba a 2000, de 2000 no iba a pasar. Y como usted puede ver, el mundo no se acabó en el año 2000. Pero sí le puedo asegurar que del año 2000 para acá, el mundo ya no es el mismo. Y del año 2000 para acá, el mundo parece que está viviendo en retroceso, es decir, parece que al mundo se le puso un reloj que está caminando al revés, restándole horas, minutos y segundos. El asunto es que ahora los españoles, los europeos, han descubierto que los indígenas tenían razón en muchas cosas, sobre todo los mayas. Pero vamos al punto donde quiero llevarle y volvamos nuevamente a la pregunta de nuestro tema el día de hoy. ¿Es la muerte solamente un acontecimiento, un suceso, una experiencia, una separación entre lo que es espiritual y lo que es físico? ¿O es la muerte un ser espiritual? Esa es la pregunta en este día. Y le decía al principio, le doy muchas gracias a Dios porque me permite el privilegio de haber caminado ya con Él por más de 47 años, los mismos que tengo leyendo la palabra de Dios, la Biblia, teniendo muchas experiencias espirituales, descubriendo muchas cosas que se han ido cumpliendo conforme lo ha anunciado la palabra de Dios.
Y en este día, pues me estoy tomando el tiempo, me siento muy gozoso de compartir esto con ustedes, porque siempre hubo esa pregunta acá dentro de mí. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Y una vez más le digo, nosotros los que somos de origen indígena, siempre somos puestos en un lugar muy aparte, como gente ignorante, como gente que no sabe nada, porque nunca hemos cursado por institutos, por universidades, que es donde supuestamente se obtiene el conocimiento. Y yo le voy a hablar como indígena, como ignorante, si usted quiere, pero nosotros los indígenas tenemos algo muy especial para nosotros. Quiero decirle que en México yo me crié en un pueblo que años antes había sido una tribu, y en ese pueblo pues teníamos comunicación con hombres y con mujeres de muchos años, y nos comunicaban muchas cosas, nos enseñaban muchas cosas, y aprendimos a descubrir la presencia de la muerte por medio de ruidos extraños. Y nosotros sabíamos que era la muerte que se estaba moviendo por aquellos lugares. Y bueno, me viene a la mente que hace no más de 2 meses, estando yo en Michoacán, México, a eso de las 2 o 3 de la madrugada, empezaron unos perros que tenemos ahí en casa a aullar con mucho dolor, con mucho temor y terror al final. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿cómo sabe usted si un perro tiene temor o si está aterrorizado por sus gritos? Hermano, hermana, cuando usted se ha criado en el campo y que ha convivido con los animalitos, aprende usted a conocer el ladrido de los perros, aprende a saber cuando un perro está contento por los ruidos que hace, aprende uno a descubrir cuando el perro ladra a la lejanía, si está tratando de ahuyentar algún animal, o si tiene algún animal arriba de un árbol, o si tiene un animal en una cerca de piedra, o si está sacando un animal de un hoyo. Todo eso lo aprende uno. El asunto es que hace aproximadamente 2 meses, estando yo estudiando en la madrugada, comenzó primeramente un perro a aullar con temor, y luego comenzó otro y otro y otro, y en un rato todos ellos, porque tenemos unos 5 o 6 perros allá porque hay mucho campo, entonces en un momento estaban todos ellos aullando con dolor y aterrorizados,
pero todos, sin faltar uno solo. Y después que empezaron los nuestros a hacer aquello, le siguieron los de los vecinos allá como a unos 300 metros, y luego otros más allá, y muy pronto era una aulladera de perros por todos lados, que si usted no conoce cómo se mueven las cosas allá, causa temor tremendo, allá muy profundo en la persona. El asunto es que me recordé y me vino a la mente lo que siempre decíamos en mi pueblo cuando eso sucedía. Decíamos, la muerte va pasando, ¿quién va a caer esta noche? Y esa oportunidad hace 2 meses atrás, cuando era una de perros aullando por todos lados, me vino a la mente, ya que hay muchos movimientos de grupos por allá, por aquellos lugares. Dije, ¿en qué momento van a empezar los balazos y quedan muertos por aquí? Porque la muerte anda rondando. Entonces, hermanos, hermanas, para nosotros, los indígenas, los que se nos ha tenido como ignorantes, siempre hemos creído que la muerte no es solamente un acontecimiento, un suceso, una separación de lo espiritual y lo físico, sino que hemos creído que la muerte es un ser espiritual, que a algunos les causa terror, a algunos les causa respeto, pero que es un ser espiritual. Yo sé que es un tema bastante serio. Yo sé que la gran mayoría de cristianos, comenzando por los enseñadores, o no le ha llamado la atención esto, o no se ha querido meter en esto, pero hacía mucho tiempo que yo deseaba tocar este punto tan interesante. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, nunca pensamos que usted llegara a tener ese tipo de ideas. Si la muerte es simplemente una experiencia donde alguien termina sus días en esta tierra y se acabó todo. La muerte es un acto, es un suceso, es un acontecimiento. Pero hermano Rodríguez, que usted crea que la muerte es un ser espiritual. Hermanos, hermanas, les quiero contar algo que yo creo que si lo he contado unas 2 veces, ha sido mucho. Pero le voy a contar una experiencia y voy a dar nombre, por supuesto, sin ofender a las personas involucradas, pero le voy a dar nombre y lugar. Porque posiblemente alguien que me esté escuchando y me esté mirando acá en California haya estado presente en aquella oportunidad. Posiblemente fue por el año 87, 88. Me invitaron a que orara por un grupo de hermanas que se estaban reuniendo a hacer oración en la ciudad de La Verne, acá en el área de Pomona, rumbo al norte. Ahí vivía la familia
de origen nicaragüense, y era una familia que fue la primera que yo me gané para la gloria de Dios. Era la familia Briones de origen nicaragüense. Ahí se estaba llevando a cabo esa oración de hermanas, nada más. Y me dijeron: hermano Rodríguez, queremos que venga a que ore por nosotras aquí en esta reunión de oración, porque quisiéramos que el Señor se manifestara grandemente entre nosotros. Era un día por la mañana, eso de las 9 o 10 de la mañana. Y llegué yo a esa reunión de oración y nos dispusimos a orar. Había un buen grupo de hermanas. Y estando en la oración, empecé a ver a una hermana, doy nombre y apellido, la hermana Irma, la esposa del hermano José Silva, era la esposa del pastor. Ella, yo creo que no se dio cuenta. ¿A poco las demás tampoco se dieron cuenta? Porque estábamos orando. Yo me di cuenta porque sentí el mover del Espíritu Santo y comencé a ver si aquellas hermanas necesitaban ser ministradas. Y cuando empecé a mirar a mi alrededor, vi a todas las hermanas en bendición. Pero me llamó la atención la hermana Irma Silva, esposa del pastor, el que terminó siendo el pastor de la primera iglesia que yo empecé. Hermanos, aquello que yo vi fue algo que jamás había visto, que jamás he vuelto a ver. Pero algo muy raro, algo que llamaba mucho la atención y algo que causaba mucho temor. Le voy a dar una idea de lo que yo vi. Empecé a ver a la hermana Silva, que estaba siendo bendecida por el Espíritu Santo. Es algo muy notorio cuando el Espíritu Santo bendice. Pero de pronto sentí como que alguien me decía: Rafael Rodríguez, pon mucha atención en lo que va a suceder ahora. Y mi atención estaba en la esposa del pastor, la hermana Irma Silva. Y estando ella en la bendición del Espíritu Santo, de pronto empecé a mirar como si hubiera unos hilos invisibles en sus brazos, en su cabeza y en todo su cuerpo, y empecé a verla que se movía como una marioneta. Lo que conocemos nosotros allá en mi pueblo, en Jalisco, como los títeres, aquellos muñequitos que tienen hilos y que uno los mueve a su antojo y que se mueven, a veces bajan las manitas, a veces las suben, a veces cuelgan la cabeza. Así la vi que andaba ella moviéndose, y aquello me llamó mucho la atención, porque yo nunca había visto a nadie ser bendecido por el Espíritu Santo así, de esa manera. Y entonces me recordé que minutos o segundos antes alguien me había dicho: Rafael Rodríguez, pon atención en lo que va a suceder ahora. Y yo veía que mi atención estaba en aquella hermana. Y de pronto empecé a ver que se movía así, como le digo, como una marioneta. Y aquello, pues para mí fue bien raro.
bien extraño, me causaba desconfianza. Mientras que la hermana andaba con los ojos cerrados, no había problema. Pero de pronto, de allá donde andaba ella moviéndose por el Espíritu Santo y que después comenzó a moverse de esa manera, empezó a acercarse como que alguien estaba moviendo aquellos hilos y la empezó a acercar hasta donde yo estaba. Y hasta cuando ella llegó a donde yo estaba, venía con los ojos cerrados. Y de pronto comenzó a moverse, pero yo veía claramente que no era ella la que se movía, sino como que alguien con unos hilos invisibles la movía y la empezó a mover alrededor mío. Y aquello me causó algo horrible, porque ya no me sentí bien, me sentí incómodo en que se anduviera moviendo de esa manera alrededor mío. Pero lo más terrible fue cuando la hermana abrió los ojos. Ella abrió los ojos, pero no era ella la que los abría. Era como si una fuerza la hiciera abrir los ojos y mirarme. Y cuando ella me miraba, a mí me causaba terror el mirarle los ojos así. Y de pronto me sentí muy incómodo. Y yo dije, esto no es el Espíritu Santo. Entonces me acerqué a la hermana. Sentía que mi piel se erizaba, sentía un terror horrible, pero me acerqué y le puse mi mano sobre su cabeza y empecé a reprender aquello en el nombre de Jesús. Déjeme decirle, en lugar de que ella se calmara cuando yo invocaba el nombre del Señor, más se movía y más abría los ojos y más me asustaba, me aterrorizaba aquello. Hermanos, no les miento, estuve reprendiendo un buen rato, no sucedía nada. Y de pronto dentro de mí le pedí a Dios, le digo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y entonces una voz me dijo, pídeme que le devuelva la vida. Y entonces me acerqué a la hermana y ya no reprendí, sino que empecé a pedirle a Dios con todo mi corazón que le devolviera la vida. Y estuve orando unos 2 minutos y ella se movía así, como le digo, como una marioneta, y abría los ojos y me veía, pero yo sabía que no era ella. Ella como que estaba ajena a todo lo demás y yo estaba horrorizado. Y de pronto, estando pidiéndole a Dios que le devolviera la vida, en eso haga de cuenta como si se hubieran cortado los hilos aquellos y se desvaneció y cayó. Cayó al piso y quedó tendida ahí. Y después de eso se levantó llorando. Y yo sentí dentro de mí, nadie me dijo nada, yo sentí dentro de mí como si la hermana hubiera estado a punto de morir y que en ese momento se le había alargado la vida. Entonces, yo quiero decirles, yo pude ver la muerte personificada en aquella hermana, y les digo, me dejó marcado para toda la vida. Y de antemano le digo, soy de origen indígena, creo en que la muerte no es solamente una acción, un suceso, un acontecimiento, sino que así como
aprendí de niño por los antiguos y pude descubrir varias cosas. Por ejemplo, ya le mencioné que cuando hay peligro de muerte, hay una influencia espiritual. Esto se puede mirar en los pueblos, se puede sentir en los pueblos, que de pronto usted siente como una inquietud, como una olita que se mueve de algo sobrenatural, y comienzan los perros a aullar, y todos al mismo tiempo. Usted oye que comienzan a aullar en un sector del pueblo, y luego aquello se va recorriendo y se va recorriendo, y uno siente como que algo se va moviendo y se va alejando. Y muchas de esas veces amanecían muertos en el pueblo. Los animalitos, algunos de ellos, perciben mucho lo que es espiritual. Y otro de los animalitos que presiente o que es sensible a la presencia de la muerte es el caballo. El caballo es un animal muy valiente, el caballo es un animal muy fuerte, el caballo es un animal que cuando se asusta o cuando se enoja, no hay hombre fuerte que lo pueda controlar. Tiene una fuerza exageradamente grande, es incontrolable. Y cuando hay peligro de muerte, el caballo resopla por la nariz, se inquieta. Si usted le mira los ojos al caballo, los ojos están nerviosos, está temeroso, y en ese momento puede correr y nadie lo para. Yo he podido descubrir en los animalitos esa conexión que tienen con lo que es en sí la muerte. Y no es algo que tenga que ver nada más con un acontecimiento, no, es alguien real. Tuve la oportunidad de conocer a 2 o 3 asesinos. No voy a dar nombres, solo sé que eran asesinos. Se dedicaban a matar gente por encargo. Y yo llegué a ver una fuerza que los tomaba, que los controlaba y que los hacía asesinar. Y después los volví a ver. Uno de ellos llegaba a mi casa después de haber matado. Ya era yo un joven. Ya vivía yo en la ciudad de Guadalajara y él era una persona conocida mía desde mi niñez. Y él no podía vivir como cualquier persona por cosas que le pasaron. Él tenía que vivir de recibir pagos por matar a alguien. Y llegó a llegar a mi casa después que había matado a alguien. Y yo solamente lo descubría que de pronto, como él tenía llave de mi casa, de pronto él abría la puerta y entraba y se quedaba recargado en la pared, respiraba profundo, a veces no podía respirar, se notaba que estaba muy asustado, y en ese momento yo no podía hablar porque yo sentía que si hablaba me podía matar a mí, porque estaba tomado por aquella fuerza. Y ahí lo dejaba a veces hasta 1 hora, hasta que él solo se desvanecía y quedaba sentado en el piso
y terminaba llorando. Ya cuando yo lo sentía que estaba llorando, ya venía yo y lo animaba y lo consolaba. Pero así pude ver yo al espíritu de la muerte moverse en esta tierra. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, pero usted nos está hablando de experiencias que tuvo, de historias que le contaron sus antepasados indígenas. ¿Qué dice la Biblia, hermano Rodríguez? ¿Sabe por qué estoy tocando este tema? Porque en el mensaje anterior del día 8 de agosto del año 2024, le mencioné algo que está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Y dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Quiero que ponga mucha atención. Dice el apóstol Juan: vi un caballo amarillento y el jinete que lo montaba se llamaba Muerte. Yo quisiera, hermano, hermana, que miráramos con atención la palabra de Dios. En el mensaje anterior les decía que aquí en Apocalipsis capítulo 6, donde se habla de los 4 caballos del Apocalipsis, les decía que los caballos en sí están representando algo muy importante, como es un poder, una potencia, una influencia, un ideal, un movimiento. Y por la fuerza del caballo en comparación del hombre, y por la velocidad del caballo en comparación del hombre, y por el lugar que ocupa en cuanto a el poder, el caballo en la sociedad de hace muchos años, sobre todo cuando se escribió el libro de Apocalipsis, se está usando al caballo como símbolo de algo grande, de algo fuerte, de algo poderoso. Y aquí nosotros podemos ver que dice el apóstol Juan: vi que apareció un caballo blanco. Esto es ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Vi que apareció un caballo blanco. Aquello es algo grande, aquello es algo poderoso. Aquello es una potencia. Y luego dice allá en el versículo 4, Apocalipsis 6, 4. Juan dice nuevamente: vi un caballo rojo. El caballo, como le digo, está representando algo grande. El caballo, como le digo, está representando algo grande, algo poderoso, una potencia, un ideal, un movimiento muy grande. Y es la violencia, el derramamiento de sangre. Y luego dice ahí en el versículo 5: y vi un caballo negro. También ahí se está mostrando por medio del caballo a una potencia, a una influencia, a un poder que es la desolación, la tristeza, la muerte por medio del hambre. Pero en el versículo 8
ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, me llama la atención cuando dice el apóstol Juan: vi a un caballo amarillento o amarillo pálido, algo que está asemejando al color de los muertos. Pero lo que llama mi atención es que dice: y a ese caballo amarillento lo montaba la muerte. Y yo quisiera en estos momentos que nos olvidáramos de el esqueleto que representa la muerte en nuestra sociedad, porque no le encuentro yo ningún sentido a un esqueleto que represente la muerte. Por eso le pedí a mi esposa que me encontrara algo siniestro, un personaje que no podamos verle las facciones, pero que sea real. Y por eso es que usted que me está mirando, acá detrás mío está una imagen de un caballo verdoso, amarillento verdoso, y de un jinete que claramente dice la palabra de Dios. Y el jinete que montaba el caballo amarillo se llama muerte. Yo quisiera en estos momentos que pudiéramos darnos una idea. Al menos yo quiero compartirles lo que o he descubierto por la palabra de Dios y es una realidad, o a poco estoy pensando que es una realidad y yo me estoy imaginando cosas que no son. Pero por lo que yo he entendido de la muerte, quiero decirle: después que tuve aquella experiencia con aquella hermana que vi a la misma muerte personificarse en ella, para mí fue algo más terrible que el mismo Satanás. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿qué puede haber más poderoso que Satanás? Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, después del poder de Dios, pues está Satanás, que es un ser espiritual. Pero si yo te preguntara y te dijera: ¿no has leído en la Biblia que ese personaje a quien nosotros hoy conocemos como Satanás, antes de ser lo que ahora es, antes de ser Satanás, era un ser angelical, era un querubín, era un ser angelical de alto rango? Yo lo considero como el ángel más poderoso, el que fue creado para la adoración a Dios, lleno de luz. Por eso se le conoce como lucero o luz bella. El asunto es este, que si yo le recuerdo, cuando yo reprendí aquel espíritu que estaba tomando control de aquella hermana, en el nombre de Jesús, y yo veía que parecía que no le hacía efecto, y seguía aquel espíritu tomando control de aquella mujer y yo no encontraba qué hacer. Y tú puedes pensar, hermano Rodríguez,
Pero si usted estaba reprendiendo en el nombre de Jesús, y uno reprende en el nombre de Jesús y Satanás desaparece, huye, deja aquello, ¿por qué ese ser no se iba, no soltaba su presa, por así decirlo? Bueno, yo quisiera que pensáramos por un momento. El ser que ahora conocemos como Satanás era un ser angelical lleno de luz. ¿Y cómo es? Fíjate bien, que ese ser angelical lleno de luz, de pronto, porque tenía libre albedrío, tenía libertad de pensar, y de pronto ese ser angelical, antes de ser Satanás, comenzó a pensar, comenzó a desear poder al grado de ponerse al nivel de Dios. O sea, quiso ser como Dios. Ahí es donde yo quiero que pongas mucha atención, porque derivado de aquellos pensamientos, porque a raíz de aquellos pensamientos de querer ser como Dios o más que Dios, fue que de pronto apareció la muerte. Y déjame decirte, a lo que yo he entendido y he creído, la muerte, además de ser un ser espiritual, también es la única que hace separación entre el ser humano y su creador. O sea, la muerte se mete en medio y corta la relación entre Dios y el ser humano. Y si por la palabra de Dios llegamos a la conclusión de que la muerte corta la relación entre el ser humano y su creador, no te olvides que el que ahora conocemos como Satanás también fue una criatura de Dios, pero Dios lo creó como un ser de luz, pero no dejaba de ser una criatura de Dios. Y esta criatura de Dios comenzó a pensar, comenzó a maquinar el querer ser como Dios y más que Dios. Y en eso de estar maquinando aquello, como que dio a luz, creó, por decirlo así, un monstruo terrible que tomó control hasta de él mismo, al grado de que hubo una separación ya eterna entre el creador y la criatura, refiriéndonos al Lucero, refiriéndonos al que ahora se conoce como Satanás. Satanás no volverá a tener comunicación con Dios. Hay una separación eterna y esa separación la logra la muerte. Pero ¿por qué no vemos lo que dice la palabra del Señor? Venga conmigo y vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Hay escrituras que a mí me han llamado mucho la atención y que por años y años me he quedado meditando en ellas
como es esta que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Pon mucha atención a la palabra de Dios. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. Le estoy leyendo en una Biblia que se llama la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así, Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Verso 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Fíjate bien. Y dice, cuando se deja crecer, oye, y el pecado cuando se deja crecer, o sea, cuando aquellos pensamientos que no van de acuerdo a lo establecido por Dios se dejan crecer o incubar, entonces dice, entonces da a luz la muerte. Y eso de que da a luz la muerte, pues de pronto podemos verlo de dos maneras. Que si nosotros de pronto estamos dejando correr nuestro pensamiento y comenzamos a pensar vanamente y comenzamos a pensar en querer ser grandes y poderosos, y a medida que nosotros dejamos que aquello vaya tomando forma, podemos llegar a decir, nos encontramos simplemente separados de Dios. Pero, ¿y qué tal si con nuestros pensamientos egoístas y llenos de vanidad, de pronto estamos incubando el huevo de donde aparecerá la muerte, que al aparecer como si fuera algo inofensivo, termina siendo un monstruo que nos separa de Dios? Grábate primero lo que dice aquí en Santiago capítulo 1. Y yo le aseguro que hay muchísimos cristianos que nunca han meditado en esta escritura. Yo desde la primera vez que leí esta escritura, allá en el año 1977, a mí me dejó marcado esta escritura de por vida. Porque aquí me doy cuenta que nadie puede afectarnos de fuera. Ni Satanás, ni sus demonios, nada nos puede afectar de fuera. Todo está acá dentro de nosotros. En el momento que comenzamos a dejar que los pensamientos negativos vayan tomando forma y se vayan acomodando, como una plantita que va naciendo y la vamos regando y la vamos cuidando, cuando menos acordamos, nos encontramos delante de ese monstruo terrible que es la muerte. Un monstruo tan poderoso que nos ha separado de Dios. Como le digo, ¿o será que el hermano Rodríguez ya se hizo viejo y de pronto, por haberse hecho viejo, ahora ya está teniendo demencias, está viendo otras cosas que no son? Pero aquí dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Punto. Verso 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos
Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. A mí me llama la atención tremendamente eso. Dice, el pecado, cuando se va acariciando, las cosas que no agradan a Dios, cuando se van acariciando y se van atendiendo, que no se desechan, que no se abortan, que no se matan. Cuando estamos acariciando aquello, cuando menos acordamos, da a luz la muerte. Y no simplemente que somos cortados delante de Dios, sino que un ser espiritual toma control de la vida de la persona. Y ahora ese ser espiritual, que no debería de haber llegado si nosotros no acariciamos aquellas cosas que no agradan a Dios y las llevamos ahí en nosotros hasta que aparece el monstruo ese. Entonces, ahí es donde yo veo el peligro. Pero ¿qué te parece? Si vamos a una escritura donde la gran mayoría de nosotros, los que leemos la palabra de Dios, estamos de acuerdo que se está haciendo referencia a lo que era ese ser que ahora conocemos como Satanás y a lo que sucedió un poco antes de que se convirtiera en Satanás. Ven conmigo y vamos a Isaías capítulo 14. Aquí hay una referencia a lo que fue el que ahora conocemos como Satanás y por qué vino a quedar en la condición que se encuentra ahora. Dice así, te voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Dice así, Isaías capítulo 14 versículo 12. Hay una exclamación, hay una frase que está con signos de admiración y dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Esta frase está declarando la caída de aquel ser angelical, de aquel ser de luz, de lucero, porque aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Como que se está refiriendo a lo que era el que ahora conocemos como Satanás y cómo vino a quedar en la condición actual. Y dice así, fuiste derribado por el suelo. Verso 13, pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. En otras escrituras se presenta a las estrellas de Dios como los ángeles de Dios. Y aquí se está presentando a Lucero, un ser angelical, un ser que Dios creó para su alabanza. Y este ser, como todos nosotros, los seres creados por Dios, tenemos libertad de pensar en adorar a Dios con todo nuestro corazón o de dar lugar a algo negativo. Y este ser de pronto pensó para sí mismo, para sus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. En otras palabras, yo sé que he sido creado por Dios, pero también sé que puedo ser como Dios. Ahí es donde empezó a tener aquellos pensamientos, no los desechó, siguió acariciando esos pensamientos, lo cual se fue convirtiendo en pecado ya directamente pensado por él.
Y al tener aquella seguridad, fue que apareció esa terrible invención. Fue ahí que dio a luz a la muerte. Porque dice, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas del cielo. Voy a ser semejante a Dios, yo puedo ser como Dios y más que Dios. Acarició aquello y de pronto apareció la muerte. Y una vez más, oiga bien, y una vez más, dése cuenta que estoy presentando a la muerte no solamente como un suceso, como un acontecimiento, como una experiencia de que se para el corazón, de que ya no podemos respirar y ahí se acabó todo. Estoy presentando a la muerte como un ser espiritual. Yo quisiera que usted, hermano, hermana, recordara que según dice la palabra de Dios, los seres humanos, después del pecado de Adán y Eva, morimos espiritualmente. Quedamos separados de Dios. Pero, ¿cómo puede nada más haber una separación? No podemos ver de pronto que nosotros también, como lucero, al acariciar aquel pensamiento de ser grandes, de ser poderosos, también damos a luz a nuestra propia muerte, a nuestro propio monstruo que nos separa de Dios. ¿Te recuerdas qué fue lo que pasó allá en el Edén? Cuando Satanás, a través de aquella serpiente en el capítulo 3, se le presentó a Eva y le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del huerto, Eva le dijo, Dios no ha dicho que no comamos de todos los árboles. Dios dijo que no comiéramos del árbol que estaba ahí en medio del huerto, que de todos podíamos comer, solo del que estaba en medio del huerto no. Y Satanás, a través de aquella serpiente, le dijo a Eva, eso no es cierto. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí Satanás? Ahora ya Satanás era cautivo de la muerte. Y ahora Satanás estaba sirviendo como un instrumento para que Eva y Adán participaran de lo mismo que él participó. El espíritu de soberbia, de grandeza, de poder. Y así dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3, que llegó el momento que Eva valoró, vio, puso atención en el fruto y le llamó la atención, acarició aquello que le podría apartar de Dios y de pronto se sintió separada de Dios. Y cuando Eva le dio de comer a Adán del mismo fruto, también Adán se sintió apartado de Dios. Y acuérdate que de pronto se escondieron porque siempre sentían la presencia de Dios en el huerto. Y ahora, como que aquel terrible enemigo, aquel monstruo que habían creado, los separó también a ellos de Dios. Porque Dios los buscó y Dios le dijo,
yendo directamente a Adán, que era la cabeza. ¿Dónde estás, Adán? Seguramente le habló unas 2 o 3 veces, hasta que Adán dijo: Señor, acá estoy. ¿Dónde estás, Adán? Estoy escondido. Tuve miedo de ti y me escondí. Piensa en quién hizo la separación. Piensa en aquel monstruo que de pronto nosotros creamos porque acariciamos las cosas que no le agradan a Dios. Y al estar acariciando las cosas que no agradan a Dios, llega el momento cuando nosotros mismos damos a luz, nosotros mismos creamos ese monstruo que al final nos separa de Dios. Pero yo quisiera en estos momentos que pudiéramos mirar lo que dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Dice: vi un caballo amarillo. Y dice, y ese caballo amarillo era montado por alguien llamado Muerte. Ojalá que me entienda, hermano, hermana, ojalá que usted pueda descubrir juntamente conmigo cómo es que se mueven las cosas. Y como le digo, yo tuve una experiencia con el espíritu de la muerte y por eso no creo que sea nada más un acto, un acontecimiento, un deceso, como se dice, aquí se acabó todo. Para mí hay algo más y yo quisiera leerte lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 26. La palabra de Dios dice, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26. Está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y dice: y el último enemigo que será destruido es la muerte. Eso dice en Primera de Corintios 15, 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Satanás es enemigo de Dios. Y Satanás, juntamente con el anticristo y el falso profeta, van a ser enviados al lago de fuego. Eso lo dice en Apocalipsis 19. Pero hay esta declaración tremenda que dice que el último enemigo de Dios para ser vencido es la muerte. Eso lo dice en Primera de Corintios 15, 26. Y ahí en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 y 55 dice: cuando este ser mortal, o sea, refiriéndose a nuestro cuerpo, refiriéndose a nosotros mismos, cuando este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria y dónde tu venenoso aguijón? En otras palabras, cuando Cristo venga y nos transforme a su semejanza, ahí podemos nosotros descubrir esta escritura que se cumple, donde la muerte no tendrá ya ninguna autoridad sobre nosotros y perderá completamente su poder sobre nosotros. Pero mientras nosotros estamos en esta tierra y nos dejemos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, podemos tener un problema muy serio
Y ese problema muy serio puede ser que demos lugar, que nosotros inventemos, creemos, demos luz a ese monstruo que es la muerte.